Una parte que me pareció curiosa es cuando el personaje principal, aquí sin que me quede nada por dentro, cuando fue mordido, que se separa de su hija Ujú. y se lanza del tren, que ya se está empezando a convertir en zombie, había una baranda. Había una baranda delante de él, pero te muestran una sombra Ah, ya, sí, 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 es de verdad. él lanzándose sin baranda. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Movie Tist. Yo soy Mariano. Y yo, Camila. En este caso, lo que vamos a hacer es discutir varios aspectos de la película que nos parecieron interesantes y al final vamos a tener una ronda relámpago a ver quién gana. A ver quién le prestó más atención a la película. Ajá, porque eso es lo que vamos a medir, más nada. La película que escogimos en este caso fue... Tren a Busan. Y bueno, básicamente es una película donde tenemos dos personajes principales. La historia gira en torno a ellos y un viaje que van a hacer a Busan, los cuales empiezan a enfrentar una catástrofe que está empezando a ocurrir en su ciudad, en Corea del Sur. Y bueno, nada, ellos van de Seúl a Busan a visitar a la madre de la niña, pero bueno, en general es un padre que no le presta atención a su hija y por quererla complacer por una vez se la lleva de viaje a visitar a su madre, que están separados. Pero luego empiezan a pasar cierta serie de eventos desafortunados dentro del tren y eso va incrementando la tensión dentro de la película hasta que, bueno, pasa lo que vamos a discutir en el capítulo de hoy. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que muestra esta película y que es como lo más, yo siento, novedoso, es el hecho de que te está mostrando, sí, es una película de zombies, pero también te está mostrando mucho de personajes que van como evolucionando. Sí, No sé, sí. o sea, yo sentí que el personaje principal pasó de ser una persona que Egoísta. le valía Sí. todo Egoísta, madre. sí. O sea, Sí, era, sí. exacto, era una persona extremadamente egoísta. Y de hecho, él le dice a la hija en varias oportunidades, no veas por los demás, ve por ti misma. Exactamente. Porque en estas situaciones tú no tienes que ser buena. Y sin embargo, la hija seguía siendo buena continuamente, porque ella ayuda a las abuelitas, a las dos abuelitas que eran hermanas, A la embarazada. a la embarazada. Y de hecho, todo eso después le repercute a ella, porque a ella la salvan varias veces esos personajes. Claro, claro. Entonces, Sí, hay un cambio evolutivo dentro de los personajes en general, porque es que al principio, en el primer acto, te muestran todos los personajes que van a formar parte de no sé, de sus aventuras, sí, de la historia de como la historia principal. como tal, exacto. Claro, una vez que los presentan, yo siento que dan como la naturaleza primaria de cada uno, tipo, este personaje es bueno con las personas, este personaje está Claro, están self-centered, exacto, es como... exacto, están dentro de la descripción del primer acto de cada uno de los personajes, Ujú. porque puedes decir que hay un personaje principal. Yo siento que no sabría cómo catalogar eso, porque si lo vemos desde el punto de vista de que es el personaje que más evoluciona, O sea, sí hay un personaje que principal. sería el padre. Dentro del análisis puedes encontrar grupos de personajes, pero eso es cuando ya el grupo de personajes se encuentra como dentro de las mismas características. Aquí no, aquí cada uno tiene su propia conciencia, tiene su propia evolución, tiene sus propios problemas dentro del tren, o sea, cada uno evoluciona de maneras diferentes, está compuesta como por mini historias que al Sí. final los afectan a todos de la misma manera, pero cómo se desarrolla cada uno dentro de dentro de la misma situación. Sí, a mí me pareció bastante interesante porque a pesar de que, en mi opinión, como película de zombies le faltan cosas, le faltan como piezas que vamos a discutir más adelante, yo no sé, yo lo llamaría como una especie de drama con un lado de zombies. Es como Sí. los zombies no están siendo los personajes principales. No, o sea, los zombies son, podemos catalogar, por lo menos en guión, podemos catalogar 4 tipos de funcionabilidades, por así decirlo. O sea, tienes situaciones, hechos, Okay. personajes
y atmósfera. O sea, dentro del guión, por lo menos era un ejercicio que nos mandaban a hacer en la universidad, era escribir diferentes tipos de guión, pero que el personaje, por así decirlo, o lo que fuera el motor de choque, de conflicto, fuera en base a el personaje. O sea, eso está fácil porque puedes usar un personaje como motor de conflicto, está bien. Ok. Pero cómo lo utilizas en una situación, o cómo lo utilizas en hechos, o cómo lo utilizas en atmósfera. Claro. O sea, y luego, al verlo todo junto, es cuando empiezas a darte cuenta que todo eso que te estoy mencionando es lo que va haciendo evolucionar más y más la película. Porque entonces están envueltos los personajes en una situación, pero cada uno, a pesar de la situación global que los envuelve, Ujú. tienen hechos cada uno, le está Claro, pasando a cada uno ellos una empiezan cosa. con cada uno una historia. Exacto. Luego, y la atmósfera, o sea, ¿qué atmósfera podríamos decir que en la que están envueltos? Pues el virus Sí. que está atacando, Ya vamos a hablar de que es un virus. en ¿o no? teoría está atacando toda la ciudad, y en general Ujú. ya vemos que ya es a nivel de país. Sí, o sea, vemos, hay una escena que es que sale no sé, primer ministro, presidente, no sé cuál es la figura de Corea del Sur, que se dirige a los ciudadanos y les dice mantengan la calma porque no está pasando nada, hay unos brotes violentos de gente y tal, pero nunca dice que son zombies, nunca dice que está Sí, pasando no. nada a gran escala. nunca dicen que son zombies, o sea, simplemente la gente está contaminada. Sí, se está como volviendo loca. Y ya está. O sea, ¿hasta qué punto sabe él y Jong Suk, Sí, que es el otro Sí, el empresario empresario. importante Ujú. que también está dentro del tren, que también recibe casi que las mismas noticias y las mismas novedades que reciben ellos? Entonces, Sí, porque él sabe que Busan es el sitio seguro y que ninguno de los otros está ahí. Le dice al del tren, no te pares en esta estación porque aquí no hay nada. Yo creo que ese personaje en particular es uno de los villanos que yo más he odiado en todas las películas que he visto. O sea, me parecía una persona horrible, me parecía la peor persona en el es mundo. que era muy egoísta. Porque él hace que se muera La chica, exacto, la del la chica beisbolista. la empuja. La empuja, La empuja directamente. como carnada, así mismo. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, cuando los echa, los obliga a irse del vagón donde están los otros pasajeros sanos, que Ujú. les dice, váyanse que ustedes están infectados, váyanse de aquí. Sí, sí, y al sí. final, esa parte yo no la entendí porque ¿a dónde los mandaron? Los mandaron al tren de atrás, Ajá, al vagón de atrás. Los mandaron al vagón de atrás, que era la única salida. Sí, bueno. Porque ellos venían con los zombies de frente. Claro. Y el única salida, yo los digo, quédense aquí, nosotros nos vamos. O sea, Eso es más inteligente. prefiero salir que quedarme encerrada en un solo Sí. sitio. Pero además que se trancaron ellos mismos esa parte Sí, me ellos pareció se encerraron. un poco tocada, pero bueno. Una de las escenas otra escena que me llamó mucho la atención fue la primera. Porque la primera escena siento que engancha bien hacia qué está pasando. El inicio de la película. Claro, el inicio de la película es que viene como un contenedor, como un... Sí, no. están en zona de cuarentena. O sea, está entrando un camión de animales. Claro, de alimentos. granja Ujú. me imagino que estará pasando la frontera. Y lo detienen dos oficiales Ujú. vestidos de traje de goma y empezando a fumigar el auto, diciendo que a partir de aquí la zona está en cuarentena. Entonces, o sea, es interesante que lo digan así y que te introducen así al mundo zombie, a la catástrofe que vamos a presenciar más Claro, adelante. claro, pero lo que a mí me parece realmente interesante es la siguiente parte, que es que él va en su camión y atropella Al venado. sí, al ciervo, sí. Sí. Y cuando él lo atropella, resulta que el ciervo se para y empieza a caminar otra vez. Sí. Y se le ponen los ojos como un zombie. Sí. Sin que eso te da un indicio de que... De lo que va a pasar. Exactamente. Pero además es interesante porque eso lleva a una de las, bueno, teorías que vamos a discutir más adelante de cómo pudo haberse llevado a cabo este proceso de infección. Porque, primero, una de las cosas que no sabemos es si es un virus, porque nunca lo dicen. Jamás se refieren a eso como un virus. Sí le llaman el biovirus. No, ellos lo que dicen es que ese ente, ese patógeno que está causando a los zombies, se liberó de un laboratorio de biofarma. Ujú.
que es el que este personaje principal tiene acciones en esa compañía. Claro, y por eso después las termina vendiendo todo. Exactamente. Bueno, de hecho, al principio de la película él lo está viendo como en una página de noticias y le dice a su segundo al mando, no sé, a su ayudante, vende todas las acciones que tenemos en esta compañía. Sí, es que es interesante hasta qué punto nuestro personaje principal sabe todo lo que está pasando. O sea, capaz no sabe que son zombies y capaz no sabe lo que va a pasar más adelante o que se va a convertir en una crisis Sí. nacional. No, y esa situación a mí me parece también una de las cosas más relevantes de la película, porque ahí tú ves cómo reaccionaría la gente a ese tipo de situaciones. O sea, hablemos del virus como tal. Ujú. O sea, ¿cuáles son los síntomas que presenta un infectado? Y Yo creo si que- eso se puede catalogar como virus. Yo creo que en principio yo no hablaría de virus por varias razones. O sea, primero no sabemos si lo es o no. Y segundo, cuando ellos hablan de cómo se comenzó esta catástrofe, comenzó como una derrame de desechos químicos. Ellos hablan de un derrame de desechos químicos al principio. Pero- Y un virus no es un derrame de desechos químicos. Bueno, lo dices por las noticias que salieron de los peces infectados y luego... No, y lo dicen textualmente varias veces. Sí, es un derrame. Sí, que comenzó como un derrame de desechos químicos, lo cual me llevó a pensar a mí una teoría que tengo yo, que bueno, medio desarrollé, Ok, sobre cómo pudo haber pasado este virus. ok, lánzala. Entonces, un poco loca. Como ellos hablan de desechos químicos, a mí lo que se me ocurrió fue que los animales que estaban alrededor de donde ocurrió ese Desastre. derrame, Sí. comenzaron a consumir ese desecho químico, que Claro. vamos a asumir que es una sustancia X, ¿ok? La chica La de las chicas, superpoderosa. sí. Entonces se derramó esa sustancia y los animales que estaban alrededor se la empiezan a comer. Ok. Perfecto. Y ellos se empiezan a convertir en zombies, se empiezan a morir porque uno de los síntomas es te infectas, comienzas como un estado de transformación, ¿sí? Hasta que te mueres, pasan unos segundos y comienza tu estado zombie, ¿ok? Sí. Entonces, vamos a suponer que los animales consumieron y ahora son zombies. Ok. ¿Ok? Y vamos a suponer que uno de esos animales era el ciervo este que Ajá, se va. ajá. Ahora, lo que yo creo que sucedió es que además de infectar a esos animales, se infectó a los animales en el siguiente estadio de la cadena trófica. ¿Qué ¿Sí? sería? Por ejemplo, si infectaste a un pez pequeño, se lo comió un pez grande y resulta que ahora ese pez grande es consumido o se consume Por humanos. por humanos, por ejemplo. Claro, porque es que en ningún momento te presentan tiempos dentro de la película. No No, sabemos no. dentro de cuánto tiempo pasó esta primera escena y cuánto tiempo después nos introducen en la historia. Una de las cosas que me llamaba más la atención era que siempre te tardabas más o menos en transformarte, o sea, no era uniforme. Sí, dependía de cada persona. O A ti sea, te mordían y podían pasar 2 segundos. o podía pasar media hora, incluso Sí, sí, sí. podías hablar, Ujú. como le pasa al otro señor. Sí, al de la embarazada, al esposo de la embarazada. El esposo de la embarazada da prácticamente un monólogo desde que lo muerden hasta que se muere y se transforma. No, y el otro, y al final también que yo quería ver a mi mamá. El que yo quería ver a mi mamá que el CEO está de la- transformado y está con los ojos así en trance, Sí, él pero se- está hablando normal y que yo quería ver a mi mamá. Y a ese lo mordieron aparentemente en la línea de tiempo, No, por lo y- menos 30 minutos antes, porque él se despierta cuando le cae el tren encima, que está con la hija, o sea, que está el personaje principal con su hija y con la señora embarazada y el homeless, el que era como un pordiosero. Pero ¿de quién estamos hablando? O sea, yo entiendo cuál es tu parte, que él empieza a correr hacia donde está el tren Ajá. y lo muerden, porque lo muerden ahí. Sí, que se tuerce el tobillo y así Ajá. mágicamente se curó. Sí, bueno. Esa es otra. Esa es otra, que el señor se recupera el tobillo muy rápido. Ya. Y sigue corriendo. Sí. Y empuja. Eso me pareció una de las cosas más tontas. ¿Tú cómo vas a empujar a la persona que sabe manejar el tren? Si el tren es tu única salvación para mantenerte en movimiento y que no te fuera el maten los maquinista, zombies. yo fuese el maquinista y no me bajo. No me bajo. O sea, como encima del tren nunca avanzó. Iba Sí, no, avanzando. iba lento, iba que sí. Sí, no, iba full lento. En esa escena yo siento que el tren iba súper lento. Y me pareció chistoso que cuando se empiezan a guindar los zombies, hacen como un ancla.
Pero, y o sea, empiezan a frenar el tren. Sí, sí, que lo agarren. Uno se agarra y los demás se agarran de ese. Y eso no está muerto, esos brazos, bueno, No, titanio. pero ¿sabes qué pasa? En el cine los tiempos son relativos. O sea, Bueno, no sé. una hora pueden ser 5 minutos. Claro, obviamente no te van a mostrar 5 minutos de... Y me imagino que es lo que el director está queriendo plantearte en esa situación es qué tanto puede pasar en un minuto que tú lo sientas eterno. Porque a lo mejor es eso lo que él está queriendo plasmar, puede ser, puede ser. tratando de darle un poco el beneficio de la duda. Vamos a decir que estoy convencido. Pero de todas formas, me parece que los tiempos en los que te transformas están mal. Están terribles. No sé, yo Cada siento... quien puede a lo mejor tener o su propio ritmo de transformación, que es lo que es raro, o lo que te dije antes, a lo mejor el director no se va a tomar la molestia de el mismo tiempo de transformación que le dio a la primera contaminada dentro del tren, se lo va a dar al resto de los pasajeros que no tienen tanta Bueno. importancia dentro de la historia, o sea... Yo siento que eso sería importante en una película de zombies. Muy, muy, muy importante. Pero es que te estarías llevando, si esta, por lo menos tomemos como ejemplo a la primera, la que se cuela, que tampoco entendemos cómo se coló, pero bueno, se coló. La que se... Ajá. El paciente cero dentro del Dentro tren. del tren. Ujú. Ella tarda por lo menos hasta que el tren comienza a arrancar y Sí, ya sí, lleva sí, un sí. rato largo de haber avanzado en transformarse. Ujú. Que encima nadie la tomó en cuenta, No, ella la vieron ahí tirada y la dijeron... señora arrastrándose por los pasillos y cogiendo y nadie así. Yo creo que eso también puede ser parte de la crítica a esa sociedad donde no le paran a nada. Claro. O sea, ellos... Y si encima ves la precuela, que Bueno, empieza, exacto, que es lo mismo. que empieza en la misma ciudad, solo que no te cuentan otras historias, Ujú. pero no sabes exactamente en qué momento de la vida de estos personajes empezó a surgir esta, no sé, es que no quiero decirle virus porque está mal dicho el término. Sí, no sé cómo referirme Bueno, una como una especie de tragedia patógeno. será, Sí, o un sí. agente. El agente que está causando que la gente se transforme en zombies. Podría llamarse. Porque es que yo no estoy de acuerdo en llamarlo virus en ningún momento. Bueno. Además, ok, vamos a suponer que ya se comieron al primer pescado y ahora es el primer infectado humano. ¿Ok? Y este primer infectado humano comienza a Presentar síntomas. presentar los síntomas de que se empieza a tener como una especie de demencia. Pero es que si te fijas es muy rápida la evolución. Eso también es algo importante. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado desde el primer infectado para llegar también a esta ciudad? Y luego al resto, porque es que no sabemos en dónde está el epicentro del Claro, ¿no? contagio. Es que la película tiene como una especie, varios agujeros en la trama que yo siento que están dejados a propósito para tú poder Sacar tus conclusiones de ahí. Claro. No sé si eso se hace continuamente o no, pero O podemos sea, discutir es más una adelante. manera de ver las cosas, o sea, presentar el guión de una manera y que al espectador le queden esas lagunas, pero que te ayuden tú a reforzar la trama, pues está bien. Sí, el otro detalle es, una vez que se infecta el primer humano y él comienza a presentar estos síntomas, que podríamos hablar de un primer síntoma que es una serie de contracciones musculares, ¿no? Y como que empiezan a retorcerse en el suelo, después se le empiezan a poner como los ojos, bueno, no, No, mentira. las venas se le Exacto, se le empiezan a coloran brotar negras. las venas y se mueren. Y después de que se mueren, vuelven a otro ciclo donde se empiezan a volver a mover todos los músculos y se abren los Y ojos y los pierden la ojos vista. son blancos. Y- La característica principal es que ellos se dirigen por sonido. Porque cuando a ellos se les va la luz, ellos dejan Exacto, de ver claro. y comienzan a guiarse por puro sonido. Y donde está el sonido, ellos se dirigen como si fuesen una flecha justo donde está y atacan. ¿Cierto? Pero claro, eso ya es como la evolución de ya siendo zombie. ¿Sí? Ahora, todo eso yo lo resumiría no como un virus, porque además, para ser un virus, obviamente esto todo es ficticio, pero según lo que estuve investigando, uno de los virus que ataca más rápido y que te mata y todo, entonces por ejemplo, el caso más reciente es el caso del ébola. El caso del ébola, en teoría tú pasas entre 2 y 21 días antes de que tú muestres síntomas. Una vez que tú muestras los síntomas, que son vómitos, fiebre y luego las hemorragias, se supone que en ese estado tú empiezas a contagiar a las personas. Claro. ¿Ok? Entonces, claro, después de ese estadio tú te mueres en aproximadamente 2 semanas.
Y eso es interesante de los virus porque cuando tú hablas de un virus, tú tienes que hacer como un balance entre qué tan letal eres y qué tanto puedes estar en tu hospedador. Un virus en principio lo que hace es que por sí solo él no puede replicarse. El virus es una cápside, que es como una especie de recubrimiento de proteínas, y adentro lo que tiene es una molécula de ADN o ARN, un ácido nucleico. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando él entra como en un ciclo, ¿ok? Él por sí solo no puede replicar su ADN y por lo tanto no puede hacer más virus. ¿Ok? ¿Qué necesita entonces un virus para replicarse? Un hospedador. Claro. Que en este caso, como es un virus y es una partícula muy pequeña, su hospedador son células. ¿Ok? Entonces, lo principal que tiene que ocurrir es que el virus toque la célula, ¿sí? Entre a la célula, y una vez que él entra a la célula, él pierde esa cápside y libera su ADN. Hay otros mecanismos de entrada, pero bueno, no vamos a hablar tampoco de eso. Claro. Pero sí es cierto que una vez que se internaliza el ADN viral, ¿sí? Entonces comienza un proceso en el que el virus se aprovecha de la maquinaria de la célula para él replicar su genoma. Entonces él va replicando su genoma, es una molécula de ADN muy pequeña, ¿okay? Y va haciendo proteínas virales, ¿okay? Entonces replica su parte de ADN y replica su parte de proteínas. Después, por una serie de interacciones electrostáticas, estas dos partes se unen, se ensambla, que es un proceso que se llama ensamblaje, y pueden ocurrir dos cosas: que el virus salga sin romper la célula, o que el virus salga rompiendo la célula. Si vemos eso a nivel un poco macro, tienes dos opciones: que el virus te mate y pase a otro hospedador, ¿ok? O que el virus no te mate, se quede latente en ti y tú seas como una especie de reservorio del virus. Que tú vayas infectando, pero tú no te mueras. ¿Sí? Entonces, ese es el balance que yo me refiero. O el virus te mata muy rápido, ¿sí? Que en ocasiones para el virus no es conveniente, porque tú tienes que ver una relación virus-hospedador como tal cual un parásito. Claro, porque él está parasitándote. Si tú te mueres, el virus puede no encontrar otro huésped y se muere también. Exactamente. Entonces no le conviene matarte del todo. Y eso es lo que me parece interesante, porque en todas las películas de zombies, lo que ellos te muestran es que los zombies están atacando personas no para comérselas porque tienen hambre, sino para infectar. Es un problema de que el virus les está alterando su metabolismo, o el patógeno que sea, les está alterando su comportamiento y los está haciendo infectar. ¿Sí? Porque no solo en esta película de Tren a Busan, que es un buen ejemplo, pero por ejemplo cuando tú ves Guerra Mundial Z, el comportamiento de los zombies no era de comérselo por comérselo, porque de hecho tú no ves en ninguna toma, ni en Tren a Busan, ni en bastante pocas, tú ves zombies comiéndose humanos continuamente. Salvo en la serie The Walking Dead. En The Walking Dead los zombies son un poco diferentes, pero siguen siendo... O sea, su objetivo principal sigue siendo infectar, no comerse a los humanos porque quieren los cerebros. Porque en la naturaleza se da muchas veces esa zombificación, por decirlo de alguna manera. No sé si sabes. ¿Como ejemplo? Ah, bueno, este es un dato curioso que conseguí en internet. Hay varios organismos, sobre todo todos son parásitos, que se aprovechan no solo como un parásito normal, porque, a ver, un parásito normal funciona, que él te infecta, hace su ciclo de vida dentro de ti, y tú lo excretas de una forma u otra al adulto, que pasa a otro organismo a hacer su otra fase de su etapa reproductiva. Y eso puede pasar en un solo organismo, por ejemplo, que te infecte solo a humanos, o lo más normal es que infecte a humanos. Se supone que un parásito hace ese ciclo de vida normal, ¿verdad? En cambio, hay unos parásitos que, por ejemplo, hay un hongo que se llama Cordyceps, que él libera sus vamos a hablar del adulto, ¿ok? El hongo adulto libera esporas, y esas esporas llegan a unas hormigas. Esto es en la selva amazónica. Llegan unas hormigas y resulta que dentro de esas hormigas lo que hace es que libera una serie de hace que la hormiga libere una serie de neurotransmisores que hace que pierda control de sí misma y comience a hacer lo que el hongo necesita que ella haga. ¿Sí? Que es irse a un sitio donde haya humedad y sol adecuado para que se reproduzca el hongo, no ella. Y entonces hace que la hormiga vaya hacia allá, se agarre de un tronco y se quede ahí. La hormiga se muere, porque obviamente no está comiendo nada. La hormiga se muere y el hongo sale de la hormiga.
sale el adulto, que es como un... Puedes poner el video. Sale como un pico, que es la parte reproductiva del hongo. Se forma la espora y salen nuevas esporas que infectan a más hormigas. Y las hormigas siempre cambian su comportamiento y es un cambio de comportamiento total. Qué curioso. O sea, estamos hablando de zombies en la vida real. Pero en hormigas. Pero obviamente en hormigas. O sea, sería bichos zombies. Exacto. Eso sería una buena película. Zombie Box. Yo la compraría. O sea, en la naturaleza, esa relación es de parásito hospedador. Y eso ha existido desde siempre. Lo que es extraño es que el parásito altere tu comportamiento a ese nivel. Que estaríamos entrando dentro de otro subgénero del cine, que es de parásitos. Hay un subgénero de terror que son parásitos. Sí, o sea, es que en terror fue una materia que yo vi y te puedes encontrar cientos, o sea, te puedes nombrar cientos de miles de subgéneros, pero tú dime, a ver si conoces alguno. Dime 4. A ver, bruja tiene que ser una. Sí. Jura. Bruja, zombies no vale. Vamos a decir que zombies no vale porque sea más difícil. Fantasma. Paranormal. Ok, porque iba a decir también posesiones. Bueno, o sea, demonios y fantasmas están en el mismo. No, son diferentes. Ok, demonios y fantasmas, llevo 3. Me falta uno. ¿Qué otra cosa así de el clásico. Bueno, los slashers, los cines de matanza. Sí, pero hay uno que es el clásico, que es el cine de monstruos. Bueno, claro, los monstruos, claro. Drácula, los monstruos clásicos de Hollywood. La momia, el señor. Para redondear ya, mi teoría ya final, completa, es: se derraman los químicos, los animales se acercan, se comen eso y se infectan, ¿ok? Pero no es una infección de un virus, sino que lo que está ocurriendo es que en las proteínas de esos animales se alteran y se forman priones, partículas priónicas. ¿Qué son priones? Los priones son proteínas mal plegadas. Okay. Que su función, o sea, lo que hacen es que cambian comportamientos humanos afectando el cerebro. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama CJD, que es congénita, y también está el Kuru. El Kuru es una enfermedad que se genera porque la gente come cerebros de humanos infectados en Nueva Guinea. Asco. Entonces, yo lo que creo es que a lo que nos estamos enfrentando es a un prión que se reproduce extremadamente rápido en el organismo. Entonces, lo que sucede es que te muerden, o sea, se comieron rebobinando, se comieron al animal infectado, el primero, los humanos, y se infectaron, y empezó este cambio de comportamiento, y resulta que cuando te muerden, te pasan el prión por la sangre o por la saliva. Y actúa así de rápido. Y entonces actúa súper rápido, se va al cerebro, los priones lo que hacen es que se acumulan en el cerebro. Entonces se acumulan en la parte externa de las células del cerebro y cambian tu comportamiento. Muy interesante porque en el cine zombie, o sea, quien cambió la mecánica de cómo funciona el cine zombie fue George Romero. Con La Noche de los Muertos Vivientes, creo que fue. Sí. O sea, entonces el cine zombie, que es realmente un subgénero del cine de terror, que quería entrar en el tema, entonces le di la vuelta. Empieza con la primera película que dicen que se creó en Estados Unidos de White Zombie. Okay. Que básicamente nace de las culturas vudú. No sé si sabías más o menos esto. No. Pero es muy interesante cómo el cine zombie, el género, nace de las culturas vudú de Haití. Ok. Entonces, claro, un investigador fue a Haití y empezó a escribir su libro como de los muertos o de la noche de los muertos o algo así, porque en Haití resulta que los médicos vudú hacían encantamientos o hechizos o lo que sea para revivir a sus seres queridos. Y ahí fue donde empezó a nacer esta cultura zombie, por así decirlo, de revivir a la gente, a levantar a los muertos. Y bueno, este señor llegó a Estados Unidos, presentó su libro, hicieron una obra en Broadway, duró como 20, o sea, hicieron como 20 y pico presentaciones. ¿Qué? Y a raíz de eso, Todo esto es nuevo para mí. A raíz de esas obras en Broadway, nace en Estados Unidos con White Zombie, a raíz de este libro que te estoy diciendo. Y luego empezó a crearse el mundo el subgénero de zombies con un villano que tenía conciencia, que era como el médico vudú, el médico brujo, que tenía su ejército de zombies que lo obedecían. Y entonces las películas fueron tomando esa dirección, hasta que llegó Romero
y cambió un poco la visión de cómo vemos a estos personajes y convirtió a los zombies en una fuerza que era el motor villano, el motor que se oponía a los personajes principales. Entonces fue a partir de ahí, con esta película de La Noche de los Muertos Vivientes, de cómo sobrevivir a una catástrofe zombie. Entonces, bueno. No, no. Pero también hay quienes dicen que el cine zombie nace muchísimo antes en Alemania, cuando el precursor del cine empezó a ser Alemania con el Dr. Caligari. No sé si llegaste a ver algún día al Dr. Caligari, pero básicamente es como un mago que tiene un gabinete mágico donde ahí tiene un muerto y realmente el bicho y realmente el muerto que está dentro del gabinete hace todo un espectáculo y tal, porque es algo circense, y levanta al muerto y entonces la gente piensa que es un muerto viviente. Entonces ahí, a partir de ahí, es una película en blanco y negro sin sonido, además. Dios mío. O sea, te estoy hablando de los años 20, desde el inicio del cine. Sí. Yo veo que esta película es más como una especie de crítica social. Sí, claro. A la sociedad coreana en este caso, que es como muy, según lo que leí, porque yo no tenía ni idea, como muy consumista. Entonces ellos buscan siempre trabajar el máximo para tener la mayor cantidad de dinero. Sí. Entonces, claro, eso lo muestran obviamente en la película, porque el personaje principal lo que está buscando continuamente es seguir trabajando y descuida a su familia. Uh-huh. Ahora, una de las cosas que a mí me pareció más rara de la película es cómo se hacen esas tomas en las que tú vas viendo el tren, pero vas viendo como una cámara pasa por detrás, como si hubiese un corte en el vagón. Es como si el vagón fuese, obviamente es de mentira. Sí. Obviamente es un set. Sí, bueno, yo me preparé para esto. Porque es que me llamó muchísimo la atención cómo grabaron eso. Porque, a ver, si tú ves la película, hay tomas de frente del tren y tiene las dos paredes. Pero hay tomas del lado que parece que lo hubiesen cortado una. Y hay tomas que están del otro lado. O sea, que no es que siempre usaron el mismo tren. O sea, a ver, yo me metí después y busqué, indagué y hice mi tarea. Muy bien. Y encontré escenas making of de Tren a Busan. Los espacios abiertos obviamente son grabados en estaciones de trenes reales. Uh-huh. Hay efectos especiales que son añadidos luego, como el tren que se viene quemando y tal. Pero tuvieron que utilizar, o sea, varios trenes sí son reales. Y el andén, por lo menos cuando están corriendo de la primera parada que hacen antes de llegar a Busan, que están saliendo de la estación porque los vienen persiguiendo los zombies, es muy, muy fino porque es un tren real en movimiento con una pantalla verde pegada y atrás el gordito está corriendo, pero no, o sea, es como una plataforma estática y el tren sí se está moviendo un poco para dar esa sensación de movimiento. ¿What? Y luego construyeron, o sea, ¿cómo? Hicieron una réplica, luego en la parte que tú me dices, hicieron una réplica de los vagones, porque después me metí en internet y vi a un youtuber, que si quieres después lo ponemos aquí, que se fue a Busan y se subió casi que en un mismo tren, o sea, se fue de Seúl a Busan y era el mismo tren, o sea, era igualito, los asientos azules, las mismas ventanas, la misma puerta corrediza, o sea, se ve que eran trenes reales de las estaciones y después construyeron una réplica, le quitaron una de las paredes de donde están los asientos para filmar esa escena que tú dices en plano secuencia donde se ven los asientos y la gente corriendo. Entonces está ahí esa grabación continua y bueno, lo mismo pasó, o sea, lo que hicieron fue invertir los asientos y ya está. Claro, pusieron en vez de pero casi todo también tenía pantalla verde para dar el efecto de expansión atrás y luego de paisajes atrás y los efectos especiales. Y sé que varios zombies, o sea, eran multitudes de gente actuando como zombies, vestidos, maquillados, pero... Sí, no, el maquillaje me pareció brutal. Sí, o sea, me pareció increíble. una de las mejores cosas. Es increíble, pero para dar el efecto de más zombies, porque a veces se llegan a acumular en masa y se montan uno sobre otro, eso sí es CGI. Sí, no, bueno, hay una parte que viene como una ola de zombies que se meten como hacia adentro, es rarísimo, pero eso supuse que era CGI porque se deja de ver como tan en la realidad, que se empiezan a montar uno sobre otro. Ahora, ya tenemos hablando de esto bastante, siento que tocamos temas bastante interesantes. Ahora,
Comentarios finales de la película. ¿Quieres empezar tú o quieres que te diga una cosa que me pareció que es un comentario un poco fuerte mío? O sea, puedo empezar yo, pero porque a mí sí me gustó. ¿A ti te gustó? A mí me gustó. A mí no me gustó. Y podemos ahí debatir un poquito más, pero siento que se va a extender mucho. Bueno, a ver, ¿por O qué sea, te gustó? A mí me gustó porque yo ya la había visto. Yo también. La tuve que leer. Y la primera vez que la vi tenía miedo, tengo que admitirlo, porque a mí no me gustaban las películas de terror para nada. O sea, era demasiado miedosa. Ok. Pero últimamente le estaba agarrando el gusto a las películas de terror, porque ya no me asustan tanto y no tengo tantas pesadillas. Puedo ir a la sala de noche y no ver A Freddy Krueger ahí sentado. ojitos en la noche que me jalan y me dicen te vas a comer. Entonces, en general, la primera vez que yo la vi, me gustó full, pero más que todo porque te olvidas de los zombies. O sea, sí, los zombies son un factor importante dentro de la película, pero quien lleva el motor es el lazo familiar entre padre e hija. Y eso a mí me conmovió muchísimo, porque bueno, yo tengo un lazo familiar con mi papá. Y al final de la película, cuando la niña se desespera porque lo mordió el zombie, yo estaba así como llorando y casi lloro de nuevo cuando la volví a ver hace poco. Esa es la escena más fuerte de esa película. Yo estaba así como, no, niña, no llores. Yo siento que esa actriz, la niñita, lo hizo buenísimo. O sea... Pero entonces, o sea, en general a mí la historia me gusta full. ¿Te gustó? Me gustó full. Bueno, te voy a decir ahora lo que me parece a mí. Ok. A mí me pareció, literal fue lo que escribí, una buena película de drama y de críticas sociales, pero una terrible película de zombies. Ok. Terrible, o sea... Es que al final los zombies no son la prioridad. No, es que, exacto. Es que yo la vi una primera vez, obviamente no fui con la idea de analizarla, fui como para verla y ya. Pero ahora la vi con la idea de analizarla y me metí en la parte de ciencia y no tiene estaba sentido. Intentando, ¿sabes? Darle una atar vuelta. cabos, a ver dónde... A ver qué había pasado, quién era el virus, dónde estaba el virus, de dónde había salido, y no lo conseguí. Es que de hecho, si hubiésemos hecho el juego, una de mis preguntas iba a ser para ti, ¿cuál era el conflicto de la película? Es que el conflicto es entre ellos y ya. Bueno, eso lo discutimos después. No lo vamos a meter aquí. No. Entonces, claro, mira, falta la explicación de dónde salieron los zombies, que eso lo entiendo porque casi ninguna película de zombies lo tiene. La mayoría de las cosas que tienen una Empiezan explicación de cero, claro. son serias. Las series sí suelen explicarte. Y ni siquiera bueno, The Walking Dead no lo hace nunca. Otra cosa que me sacó totalmente de la fantasía de la película de zombies es cuando se cae a golpes con los zombies. ¿Cuál? El señor de la embarazada, que se pone como unas mancuernas así y dice, no, yo voy a matar a golpes a estos zombies. Y es que esa parte inclusive es como cámara lenta, vamos a ir a matar a los zombies. Y se empieza, o sea que era él. Abren la puerta, se monta, se lanza, le empieza a meter golpes. No, y no se rompió las manos, le da en la cara y no se rompe. O sea, en teoría, si te muerde es lo mismo a que si tú le metes un golpe en la boca y te raspas. Claro. No, él tenía nudillos de titanio... Y tenía todo esto, era Wolverine. Ahí se vuelve ficticio. Era Wolverine totalmente. Nadie actuaría así en una crisis. ¿Quién se va a poner unas cosas en los brazos y va a ir a matarte a golpes con un zombie? Si te pones, porque si te van a atacar, te defiendes, pero no vas a ir a atacarlo tú. Sin nada en las manos. Claro. Yo lo primero que agarro es un mínimo un bate. El bate que tenía el chamo. Y algo para cubrirme por si acaso. Pero, ¿tú crees que yo me voy a ir a dar golpes con un zombie? Al final el único que tenía el arma era... El niñito. El niño que se queda así como... ¿Qué hago? No, la película, como te digo, excelente drama, terrible película de zombies. Bueno, si supieras que en Rotten Tomatoes... Ok. Ya. Si supieras que en Rotten Tomatoes... ¿Está bien dicho? Sí. Déjame volverlo a decir. Si supieras que en Rotten Tomatoes... Qué ficticio sale, di en una película, en una página de crítica. ¿Ah? En una página de crítica. Ok. Si supieras que en una página de crítica famosa, tiene una altísima puntuación a nivel de película de zombies. O sea, esta película salió y literalmente fue el boom en las películas de zombies. Todo el mundo estaba recomendándola, todo el mundo estaba haciendo videos en YouTube, así que vamos tarde. Pero no vamos tan tarde porque va a salir la número 2 ahorita pronto. O sea, ya salió. Ya se estrenó en Corea. En Corea. Sí. Se llama Península. Y que no tiene nada que ver con la historia de esto porque transcurre 4 años después.
Y es una historia completamente diferente con otros personajes completamente diferentes, pero es el mismo director. Sería Es la interesante misma, ver qué es- le pasó a la niña. Pero es la misma, a lo mejor hace un cameo o algo así. Yo creo que se murió. Bueno. Eso ¿Qué? está bueno para terminar. Yo creo que se murió. Qué risa, si quieres esto no lo ponemos, pero qué risa que buscando información encontré un video muy gracioso en internet que decía final alternativo. Ay, Dios mío. Pero era el mismo final, lo que pasa es que abajo le cambiaron los subtítulos y decían cualquier cosa. Decía algo así como que llegaron las hamburguesas. ¿Cuáles hamburguesas? Y la niñita y la señora caminando por el túnel. Llegó el globo. Y que mátalas, y que no las puedo matar, son las hamburguesas. Esa parte me pareció súper fuerte. Sí, que si ella no hubiese decantado, las Le hubiese dan un tiro a cada una y ya. liquidado. Bueno, pero es que también, tú vas a donde están los señores armados y vas a ir caminando como un zombie. Bueno, venían lesionados. Bueno, pero por lo menos si haces cosas que no va a ser un zombie, no. Pero un Lo zombie mínimo no que se haces es agarraría- cantar. Un zombie no se agarraría así. yo Bueno, qué no sé. sé. No sé, un zombie hijo, mamá, un Ustedes zombie digan, embarazado. ustedes digan lo que creen en los comentarios. Queremos saber qué les pareció a ustedes la película, si la vieron. Y bueno, para finalizar vamos a hacer la ronda relámpago. Así que Let's go. prepárense. En esta parte relámpago, bueno, vamos a hacer el mismo juego que venimos haciendo en capítulos pasados. Solamente por tener un ganador o ver qué tanto entendimos los dos de la película o qué nos quedó. Entonces, ¿quieres empezar tú? ¿Quieres empezar yo? ¿O hacemos el clásico? Yo creo que tenemos que hacer el clásico piedra, papel o tijera. Muy bien, vamos a hacer el piedra, papel o tijera. No veas. Lo vas a esconder adelante. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Sí! Lo peor es que siempre gano yo esto, pero siempre pierdo en el juego, así que ¿Vas a empezar tú? empiezo yo, sí. Ok. Ah, empiezas, te pregunta. Sí, ¿Qué animal atropellan al principio? un venado. ¿Cómo se llama la compañía de trenes? Miércoles, no sé, ni idea. KTX. Miércoles. Esa es real. ¿Quién es el segundo pasajero en ser mordido? La asistente, o sea, la azafata. ¿Quién abre la puerta del vagón donde están los humanos para que entren los zombies? La abuela, la mujer, la vieja. ¿En qué vagón se encuentran los otros pasajeros que no están contaminados? 15. Sí. ¡Dicho! ¿Cuándo estrenó la película? 2016. ¿Qué deporte hacían los adolescentes? Béisbol. Necesitan, coño, tenían la... ¿Dónde muerden a la chica estudiante? en la pierna. Amiga, por Pero bien. en tiempo ya. ¿Qué utilizan para tapar la vista de los zombies y dejar de ser observados? Una sábana. No. Era periódico y agua. Última pregunta, Camila. Dale. ¿Cómo se llama la primera estación? ¿Cómo se llama la primera estación? Seúl. Lo peor es que eso lo escribí yo. Obviamente ganó Mariano. Ey, Por mucho. la del vagón donde estaba La complicada. tiraste a pegar. Sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Recuerden seguirnos, darle like, suscribir. Comenten si les gustó, si no también. Vean los siguientes episodios pasados. Van a aparecer los links al final del capítulo. Sigan el canal, denle like y Compartan, síganos en Instagram. y compartan, Y por compártanlo favor. con todas las personas que conozcan. Si les gustó lo comparten y si no, también lo compartan. Para que ellos también se calen una hora de nosotros hablando boberías. ¡Adiós!